اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Llegamos a las condiciones de la cercanía que también uno se puede preguntar muchas veces que, bueno, ya sabemos que hay un camino de desarrollo espiritual, ya sabemos que hay un perfeccionamiento humano, hay una purificación del alma, hay un crecimiento, hay un constante movimiento hacia una meta, pero esto es incondicional es decir, no tiene condiciones o tiene ciertas cuestiones que son fundamentales para la entrada en ese camino y para el comienzo de ese movimiento. Efectivamente, el Corán habla de ciertas condiciones para el crecimiento espiritual, porque sabemos que existe la intención, digamos, que es fundamental para poder comenzar el movimiento, y sabemos que necesitamos de herramientas también, como lo es justamente la lucha en el camino de Dios, la devoción, la adoración, el constante, digamos, esfuerzo para purificarnos y el constante esfuerzo para embellecer nuestras almas con las virtudes de la moral. Sin embargo, antes de todo eso, que es el mismo camino y la misma lucha y el mismo esfuerzo y el mismo movimiento hacia la perfección, se necesitan cumplir con ciertas condiciones. Es como aquel que desea viajar, por ejemplo, y el viaje, bueno, necesita obviamente del avión, necesita de el taxi que me lleve al aeropuerto, necesita de todas esas, digamos, cuestiones fundamentales para el viaje en sí, pero además, antes que eso, se necesita un pasaporte, se necesita una visa. Del mismo modo, en este viaje espiritual y en esto del camino hacia Dios, hay ciertas cuestiones que son como condiciones fundamentales. Son el pasaporte justamente y la visa para entrar en este camino. Dos cuestiones que aparecen como, digamos, de lo más evidentes en las aleyas del Corán y en los hadices son el conocimiento y la fe. Ustedes saben muy bien que al fin y al cabo esto de la ética no es más que una de las ramas de un árbol que comienza con el conocimiento y la fe. Si recuerdan, aquel día hablábamos, cuando estábamos hablando en el curso de creencia islámica o de doctrina islámica, que la creencia se la considera como las bases de la religión, o se la considera como el tronco de la religión, usul ad-din, digamos, los fundamentos de la religión. Es como imaginar un árbol que el tronco es la fe. Entonces es obvio que sin fe no hay ramas, no hay hojas, no hay frutos, es decir, el tronco es fundamental. A eso le llaman fundamento de la religión. Entonces, y la fe, no hay fe sin conocimiento, porque nosotros hemos dicho que una de las dimensiones de la fe es la fe, digamos, intelectual, la fe que tiene que pasar justamente por el entendimiento humano, la fe que tiene que ser motivo de reflexión en el hombre, objeto de reflexión en el hombre, y la fe que está basada en la meditación y en el entendimiento y la comprensión, es decir, la percepción de la realidad, y eso es conocimiento. Entonces, el Corán, de hecho, nos habla de la importancia de la fe y el conocimiento. Dice, por ejemplo, en una ley, يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, dice, Dios eleva, o los hace de alguna manera elevarse, a los que creen de entre ustedes, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, y a quién más hace elevar, a aquellos que les fue dado el conocimiento, los eleva nivel a nivel, digamos, de nivel a nivel. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dios dice, tiene conocimiento de lo que ustedes hacen. O en otro lugar, por ejemplo, dice, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Dice, ¿acaso aquel que camina, como diríamos nosotros, boca abajo, con el rostro, digamos, en la tierra, es igual o es el mejor guiado, o mejor guiado es aquel que camina de forma recta, digamos, y enderezado sobre el camino recto, Sirat al-Mustaqim. Es decir, que si hay un camino y dos quieren caminar en él, ¿quién es el que puede caminar mejor? ¿El que camina enderezado y recto, o el que camina estando boca abajo, tirado en el suelo con, dicen, mukibban, alguien que fue tirado, digamos, como cuando alguien tira algo, o cuando alguien, digamos, se cae, digamos, y está tirado en el suelo, le dicen mukibban, ala wajhihi, sobre su rostro.
Entonces está claro que el camino recto acá es el camino que nos lleva en la otra vida al paraíso. Vieron que en el día del juicio final todos tendremos que pasar por un sirat, dicen, ¿no? Un camino, una senda que es la que nos lleva al paraíso, que en las narraciones aparece que es finita, de tal modo que es como el filo de una espada, digamos, y tan finita como un hilo, dicen, ¿no? Entonces uno tiene que pasar por ese camino hasta llegar al paraíso. El que no pasa se cae, obviamente cae al infierno. El camino que nosotros estamos transitando en esta vida, que le llaman Sirat al-Mustaqim, lo que decimos es de Sirat al-Mustaqim en la Sura al-Fatiha todos los días, es justamente aquel camino que en el día del juicio final nos lleva al paraíso. O sea, hay dos caminos que son paralelos. El camino de la vida terrenal, que es el que me lleva a la perfección humana y a la purificación, y ese mismo camino, el que logra transitarlo acá, en el día del juicio final logra transitar el camino que nos lleva al paraíso. En otra ley, por ejemplo, dice وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. Dice, ciertamente aquellos que no creen en el ájira, en la otra vida, están, digamos, regresando en el camino. O sea, hay veces no solo existe el desvío, porque uno dice, bueno, un camino es, digamos, la distancia entre un punto y otro. Yo podría ir por ese camino y llegar a la meta. Hay algunos que dicen, no, uno se desvía hay veces. Va por un camino, pero un camino en otra dirección. Que quizá eso, si bien está alejándose de la meta y está de alguna manera desviándose, hay cierta cercanía. Si uno toma dos caminos así, por ejemplo, al fin y al cabo siguen más o menos cercanos. Diferente a aquel que no. Ese camino, en vez de transitarlo hacia el norte, lo transita hacia el sur. En vez de transitarlo hacia la meta, lo transita hacia el punto contrario de la meta. Entonces, eso no solo nos quita, digamos, la posibilidad de llegar a la meta, sino que nos aleja tanto que se nos hace imposible. ¿Qué quiero decir? Que hay quien se desvía del camino, pero tiene siempre la posibilidad de volver. Como estábamos hablando aquel día con respecto al arrepentimiento. Uno está en el camino, sale, se arrepiente, nuevamente vuelve. Sale, se arrepiente, nuevamente vuelve. Entonces estamos cerca, diferente al incrédulo, diferente al que es un enemigo de Dios y de la tradición, de la revelación. Aquel no es que está en un camino y se desvía, aquel directamente tomó otro camino que lo lleva al otro lado. Por eso, en la lucha estamos constantemente entre el cielo y la tierra, o sea, aquello que nos acerca a Dios, aquello que nos acerca al dunya, entre el dunya y el ájira, entre el camino del cuerpo y el camino del alma. Hay quien solamente se dedica a perfeccionar su animalidad, entonces termina siendo un animal perfecto. El camino del hombre es aquel que se transforma en un hombre perfecto. Hay que lograr ser un hombre perfecto, o sea, perfeccionar el cuerpo y el alma de tal modo que nos lleve a nuestra meta final. Entonces es fundamental entender que no hay camino hacia la espiritualidad y la purificación sin conocimiento y sin fe. ¿Por qué? Porque la fe es la base del camino. Yo no tengo fe, ¿hacia dónde voy? Si yo no creo en el camino, ¿para qué caminarlo? Si yo no creo en el objetivo y en la última meta, ¿para qué caminarlo? ¿Para qué dirigirme hacia ella? Y el conocimiento, ¿por qué? Porque yo no lo conozco, ¿cómo voy a ir a ese lugar? O sea, uno para transitar un camino normal no necesita de un mapa. ¿El mapa qué es? Conocimiento. Conozco el camino a través del mapa. O, por ejemplo, ahora el GPS que ponen en el auto. Nos da, digamos, la dirección. O sea, nos da el conocimiento. Yo conozco hacia dónde voy. O alguien que conoce, por ejemplo, la ruta. O un guía. El guía, ¿por qué es guía justamente? Porque conoce el camino. Entonces, el conocimiento es fundamental para poder saber cuál es el camino y la fe es fundamental para poder querer llegar a la meta y la fe es la que nos empuja justamente hacia ese objetivo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.